Las actas de las sesiones 25 especial y 26 ordinarias se ponen a disposición de los señores y señoras diputadas. Vamos a saludar a los diputados y diputadas, a los que también están ingresando para ser parte de la comisión. Y vamos a ofrecerle también la palabra al señor secretario para la lectura de la cuenta. Se ha recibido un correo electrónico del Servicio Jesuita Migrantes, mediante el cual solicita a esta comisión participar en la sesión a raíz de la tramitación de diversos proyectos de ley relativos a migrantes y en particular exponer sus puntos de vista en relación con los boletines que individualiza, que son 4 proyectos, uno de los cuales que aparece citado ya se despachó como proyecto de ley por esta comisión. Esa es toda la cuenta. Muy bien, gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en tema varios. Sí, diputado, tiene usted la palabra, diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Para aclarar aún cuándo vamos a sesionar en Colchane, porque eso lo venimos arrastrando ya de hace tiempo y creo que la situación migratoria se está haciendo cada vez más aguda. No sería mala idea que nos demos una vuelta por allá, quizás también para reforzar en esta comisión el sentido de urgencia que tiene la situación en nuestra frontera. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias, diputado Kaiser. Vamos a dejarle la presidencia a la diputada Marta, presidenta, y le vamos a poner al día de la situación que ha expuesto. Gracias. ¿Terminamos? Colchane. Estamos con los invitados ya Sí. presentes. Bueno, saludar a los colegas, saludar a los invitados telemáticos también. Estamos en una reunión por reforma de pensiones, por eso me retrasé un momento. Así es que la diputada Pérez me comenta también que estamos en el punto varios y la consulta de diputado Kaiser por la sesión en Colchane, la que habíamos propuesto hace varias sesiones, y Comisión de Seguridad estuvo sesionando en Colchane y no pudimos nosotros hacerla unificada en ese minuto. Pero sería bueno que la hiciéramos, digamos, de forma autónoma, solo con esta comisión. ¿Cómo lo tenemos que gestionar, secretario? Lo principal es que, digamos, ojalá con la ayuda de los diputados del distrito, fijen una agenda de trabajo con las autoridades o la comunidad local. ¿Pero tiene que ser en semana distrital? No, o sea, no debe ser en semana distrital. Como sesión no puede ser en semana distrital, no. Perfecto, ya. No se puede sesionar en semana distrital. Entonces tendría que ser un jueves. Claro. Entonces lo ideal es encargarle a usted y a la diputada Danisa Astudillo, que son los representantes por el distrito correspondiente, y que nos ayuden con una agenda. Y proponerla en la comisión y ahí fijar la fecha. Sí. Bueno, como mañana igual tenemos el almuerzo con la ministra, también podríamos compartir con ella qué es lo que nos recomienda, que está el gobernador, están los alcaldes, para ver cuál sería el mejor itinerario de colaboración, entendiendo que también hay varias agendas enfocadas un poco a lo mismo. ¿Sí? Sí, claro. Yo personalmente trataría de llegar de manera relativamente intempestiva y hacer una visita de inspección tanto al complejo aduanero, conversar directamente con las personas que están allá
Ujú. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando uno se encuentra con las personas que son responsables de toda esta situación? Que no necesariamente a uno le cuentan, o sea, no necesariamente le muestran a uno lo que está Sí, sucediendo, sino que le muestran a uno estos pueblos de Potemkin, ¿no? Exactamente. sí, no, me parece una buena observación y tomarla como un carácter fiscalizador. Ujú. Ujú. Ok. No sé si alguien más tiene puntos varios para diputada Pérez. Gracias, diputada presidenta. Mire, en relación a justamente el tema migratorio, nos han llegado por diversas vías información de Colchane justamente, y por eso me gustaría pedir si usted puede solicitar y tener a bien que el Ministerio del Interior, eh, también el Servicio de Migración pueda responder ante supuestamente un flujo de buses que llegan a Colchane y están dejando a inmigrantes en la frontera ahí y supuestamente se ven buses, en este caso de una marca en específico, que se la voy a hacer llegar también a la presidencia, a la presidenta. Y me gustaría que también pudiéramos saber si hay registros de esto, también con el Ministerio de Transporte, en relación a estos buses, y cómo estarían ingresando estas personas, en el entendido que fuese así. Ya los videos muestran aquello, pero no conocemos las fechas y sería bueno que el Ejecutivo pudiera tener claridad y esclarecer. Esta es una información que está publicada en diversos medios, entonces creo que es bueno que pueda el Ejecutivo informar sobre aquello. Y también, retomando, que no sé si habrá llegado información sobre el presupuesto que expuso hace días atrás, la comisión pasada, perdón, el subsecretario del Interior sobre la rebaja a la mitad del presupuesto de migraciones para el año 2023. Nos gustaría conocer de parte también de las propias autoridades en materia migratoria que nos vengan a exponer aquí el por qué esa posible rebaja. He dicho, presidente, gracias. Sí, diputado Kaiser, le cedo la palabra. Me gustaría complementar lo que dice la colega de la mano de cuáles son las losas presupuestarias que están consideradas para la expulsión de inmigrantes ilegales, cuáles son los recursos que se están disponiendo para el control de frontera, cuáles son las medidas que se están tomando en nuestra relación bilateral con Bolivia, porque ahí tenemos un problema con la devolución de las personas que están ingresando ilegalmente, y un poco fuera de lo que es ese punto específico, quizás comentarle a la colega que están entrando por todos lados. La situación es tal que Carabineros y las Fuerzas Armadas están haciendo de taxi, porque resulta que recogen a la gente y después no la pueden expulsar, no la pueden sacar por el paso fronterizo porque Bolivia rechaza la reconducción. Es decir, eh, es realmente, yo no sé, es de comedia o de tragicomedia lo que sucede allá, y nosotros, el Estado de Chile, sirve más que nada para anotar quién entró con nombres reales o supuestos y después los dispersa por Chile. O sea, esto no... Bueno, si sesionamos allá y conversamos con la gente de investigaciones, de aduana, de las Fuerzas Armadas en terreno, van a darles exactamente esta información. Es una obra de teatro lo que hay en vez de un control de frontera. Pero lo podremos confirmar en terreno. Gracias, diputado. Tenemos enviados oficios también sobre el tema de las reconducciones con Bolivia. Sí, Sí. sí, pero ahora se ha solicitado algo específico sobre el tema presupuestario respecto al Servicio Nacional de Migración. Sí. Y no O sea, hemos tenido respuesta de no. ningún oficio. ¿Se acordaría entonces el oficio solicitado por Sí. la diputada Joana Pérez y complementado por Con- don Johannes Kaiser? Sí. ¿Se habría acuerdo? ¿Acuerdo para enviar los oficios? Sí. Hay acuerdo. Diputada. Que, presidenta, yo también pedí que pudiéramos incorporar en materia de migraciones, que venga acá el director en algún minuto, sin perjuicio de enviar la nota, pero creo que es importante que se esclarezcan estas situaciones, tanto con
por PDI como el sistema, como el Servicio de Migración. Yo no desconozco lo que comenta el diputado Kaiser. Nosotros acá hemos tenido exposiciones, pero yo quiero verificar, porque también en algún minuto fue una política del gobierno de trasladar a ciertas personas que estaban en una situación muy precaria, ¿cierto? Sacarlas, ¿cierto?, de un espacio físico, pero quiero saber si eso hoy día también se está realizando y si hay intervención de parte del Servicio de Migraciones y del gobierno y con el conocimiento de la PDI de esta situación, por lo menos para tenerla clara por Colchane, independiente que hay otros pasos, sabemos que, pero la información que nos llega es que a Colchane estarían llegando a lo menos 10 buses, incluida una marca, hay videos y no sé si esto responde a esta fecha o pudo haber sido en materia de determinación y de decisiones administrativas de gobiernos pasados. Eso es. Sí, podríamos invitarlo para la próxima sesión para que pueda dar cuenta de lo que menciona la diputada. Sí, diputado Cosme tenía la palabra y después diputado Reis. Gracias, presidenta. En puntos varios, presidenta, creo que han sido unas 4 o 5 sesiones atrás que solicitamos unos oficios, o solicité de parte mía unos oficios a extranjería con respecto a la situación que afecta a migrantes que están hace muchos años en nuestro país, que son profesionales, y algunos, incluso unos misioneros que están en el norte y todavía no hay respuesta alguna al respecto. ¿Hay algún plazo a través de la Secretaría de saber cuándo debiesen responder? Sí. O invitar en este caso al director, tal como se mencionó, del Servicio de Extranjería, que nos venga a entregar antecedentes sobre esta situación. Gracias, presidenta. Sí, son 30 días, hasta 30 días. Estamos ahí tendría que revisar la fecha de los oficios. Sí, sí. Sí. Diputado Kaiser, le cedo la palabra. De la mano de lo que dice el colega Palma, porque era efectivamente uno de los puntos. Disculpe. Mellado, disculpe, colega. Bueno, le pido mil excusas, pero de la mano de lo que dice el colega, yo quería plantear lo siguiente. Yo tengo decenas de oficios que han sido despachados al gobierno, algunos llevan ya 4 o 5 meses sin responder. Y la verdad es que a estas alturas ya creo que es hora, en el caso, por ejemplo, de los oficios de esta comisión, de que tomemos cartas en el asunto. Yo estoy pensando incluso enganchar a Contraloría en la materia, porque si el Estado, si el Ejecutivo no está dispuesto a respondernos nuestras preguntas, entonces los funcionarios administrativos a cargo debiesen pagar un precio por ello. Y si lo hacemos como comisión, probablemente se escuche también en el Ejecutivo para que empiecen a moverse, porque ya es un poquitito la falta de respeto. Muchas gracias, Sí, señor presidente. gracias, diputado. Entiendo que no hay plazo ni sanciones. Usted me corrige, secretario, por el tema de los oficios hay plazo y sanciones. Hay plazo y sanciones, sí. no respondidos, porque también hay reclamos generalizados de oficios no respondidos. Sí, en realidad es una práctica, lamentablemente, que los oficios no se responden dentro del plazo que establece la ley. Sí, diputado Cosme. No Sí, gracias, presidenta. Para Sí. información, a lo mejor se confundió el diputado Kaiser. Mi nombre es Cosme Mellado, colega. Sí. No, gracias, se reconoce. No, está bien. No espero el mismo cariño, pero sí, por lo menos, que no se equivoque. Oye, presidenta, más allá de la respuesta del oficio, me gustaría la presencia del director del Servicio de Extranjería aquí en la comisión, porque creo que es mucho más práctico que nos pueda responder varias inquietudes a nosotros. ¿Sería de acuerdo de la comisión, presidenta, para que la brevedad sí, lo podamos invitar? Tomado el acuerdo, invitarlo. sí, de invitarlo a la próxima sesión, pero sería también importante hacerle llegar los temas con anterioridad para que no llegue en la comisión y los reciba recién y después no dé respuesta, sino que la idea es mandarle los temas, cosa que en la próxima sesión venga con la información, entendiendo que ya los oficios se han enviado con toda la antelación y todos los plazos correspondientes. Entonces, se le invitaría a la sesión del próximo martes. Sí. Al ser el director del Servicio Nacional de Migración. Ya. Sí. Diputado Kaiser. Me gustaría solicitarle al señor secretario que nos haga llegar la fecha de despacho de nuestros oficios, cuántos de esos oficios han sido respondidos dentro de tiempo, cuántos no, y que efectivamente tomemos acuerdo en esta comisión o de otra manera votemos para solicitar las sanciones que corresponde a quienes corresponda,
por no responder al Congreso. Muchas gracias, señor secretario. Señora presidenta, disculpe. Oye, hoy día no. Gracias, diputado Kaiser. Secretario, si nos pudiera mencionar el tema de los plazos y las sanciones. Tratamos la ley orgánica constitucional del Congreso. El plazo no lo dice, pero hay que entenderse que se remite a la ley sobre acceso a la información pública. Y en cuanto a las sanciones, efectivamente hay un procedimiento que se inicia ante la Contraloría General de la República. Y la sanción específica es la multa, equivalente a una remuneración mensual. Y en caso de reincidencia, el doble de la sanción antes indicada. Ahora, reitero que esto de no responder dentro de plazo se ha hecho lamentablemente habitual, y yo recuerdo en más de una oportunidad haber iniciado el procedimiento ante la Contraloría mandando el oficio correspondiente, pero ignoro si la Contraloría aplica la sanción. Porque ya escapa a nosotros. Sí. Y no nos informa tampoco. Gracias, secretario. ¿Quién hace el reclamo? No, esta es la ley del Congreso. Claro, se le manda un oficio a la Contraloría informándole que de acuerdo a lo establecido en la ley, no se respondió el oficio dentro del plazo establecido y le corresponde ahí entonces iniciar el procedimiento de aplicación de la sanción, que es una multa. Secretario, ¿podríamos oficiar a Contraloría para que nos dé cuenta cuántas denuncias por oficio incumplido en hay? este periodo no se ha hecho ninguna. Yo creo que lo que... Pero en periodos anteriores, para ver si es que han llegado, cuántas denuncias han llegado por oficios no respondidos y cuántas multas multas se han cursado. Para que tengamos claridad también y empezamos a recabar información, y sé que tenemos que a lo mejor hacer alguna modificación en cuanto podemos también trabajar en algún proyecto que pueda apurar el tema de los oficios, porque si no nos seguimos dando vueltas en los mismos temas y no tenemos respuesta, y comparto con usted que es una falta de respeto también para la comisión y para todo el trabajo que se está tratando de hacer. Finalmente es una no respuesta a la ciudadanía, y eso es lo más preocupante y lo más grave. Entonces, no sé si hay otro punto, varios. Sí, diputado. Gracias, presidenta. En otro orden de cosas, estamos a puertas de comenzar la discusión presupuestaria, y no me recuerdo si es que se emitió a través de un oficio, o si este fue respondido a la Subdere. Hemos evidenciado que los presupuestos de los gobiernos regionales están en sus porcentajes de ejecución muy bajos. Diría que es un problema a nivel nacional. Y por lo tanto, me recuerdo que en alguna oportunidad lo conversamos acá. No sé si se habrá emitido un oficio para que se nos diera. Bueno, entonces me gustaría solicitarlo, poder saber en detalle cuál es el porcentaje de ejecución de cada uno de los gobiernos regionales. Pero además, si ellos manejan información de cuántos proyectos se estarían enviando al arrastre. Porque vemos que estamos a octubre con porcentajes muy bajos, y en 2 meses más todos llegan al 99 o 100%, y ahí hay todo un bicicleteo respecto de proyectos que se arrastran para el año siguiente, se adelantan los recursos, pero la ciudadanía no ve evidenciado que estos en definitiva puedan resolver los problemas que se tienen. Por tanto, me gustaría que el subsecretario de Desarrollo Regional nos pudiera enviar esa información para poder tenerla a la mano ahora que viene la discusión del presupuesto, incluido las partidas de los gobiernos regionales. Gracias, presidente. Gracias, diputado Trisotti. Volviendo al tema de la migración y de los países, ¿cierto?, que limitan con nuestro país y que también tienen que ver con este problema generalizado de crisis humanitaria con temas de migración. En alguna oportunidad lo tratamos y nos dijeron que era la Comisión de Relaciones Exteriores la que debía abrir los diálogos para las reconducciones y para tratar este problema con Bolivia. Entonces, me gustaría oficiar a la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí. Justamente se envió un oficio al Ministerio
consultándole sobre los contactos que ha establecido con la contraparte boliviana para tratar el tema de la reconstrucción. Sí. Pero la Comisión Tampoco había de razón. Relaciones Exteriores también debería tener trabajo sobre esas relaciones bilaterales, digamos, en temas de migración. La comisión, no, que yo sepa, no. No, el conducto era la Cancillería La Cancillería. Bueno, vamos a y no había respuesta. esperar. Con esos oficios que ya se han enviado, secretario, ¿podemos volver a enviar solicitando la respuesta? Presidenta, lo que pasa es que don Johannes Kaiser pidió a la Secretaría hacer una recopilación de Sí. todos los oficios Que no que no han tenido respondido. respuesta, entonces le vamos a darle informaciones en la próxima sesión para que ella obtenga Ya, ok, la medida. Ya, secretario, gracias. ¿Tenemos otro punto, varios? No sé si telemáticamente hay alguien. Están todos los invitados, o sea, los dos, que no sé si son dos. Ok, Amuch y Cervel. perfecto. Diputado Kaiser. La colega había planteado que quizás nos demos de inmediato fecha para la visita en Colchane para no seguir pateando la pelota. La segunda semana de noviembre, qué les parecería? Medio complicado por la ley de presupuesto, me recuerda. Fue 27 de octubre, quedaría entonces. Después del 27 de octubre, sí. Podría ser. Yo creo que como es pronto esa fecha. Como es pronto esa fecha, yo creo que los diputados y las diputadas ya pueden tener actividades agendadas. Yo por lo menos tengo varios foros agendados ese día. Entonces, busquemos una fecha tentativa. Diputado Yarson. Lo que pasa es que venimos hace tiempo solicitando esta fecha y no hemos llegado a acuerdo porque todos tenemos distintas cosas que hacer. Yo creo que hay que poner una fecha ya límite. Esto se solicitó hace varios meses atrás y la idea es poder ir. Estamos viendo temas de migración efectivamente, entonces qué mejor que estar ahí donde las papas queman, como se dice coloquialmente. Yo creo que deberíamos poner una fecha, si es posible el 27 de octubre, creo que se reagendarán las cosas que tenemos personalmente, creo yo, y el que pueda ir o se designa un reemplazante. Pero creo que debemos poner una fecha ya límite porque de verdad el sentido de urgencia que tiene que darse al tema migración es importante y no deberíamos dilatar más este tema. Es mi parecer, por lo menos. Sí, mira, yo creo que lo primero es definir los temas, porque hay varias aristas de esto, entonces definir claramente cuál va a ser nuestra función y cuál va a ser efectivamente el aporte que nosotros podamos hacer como legisladores en el territorio, digamos. Yo creo que eso tendríamos que definirlo porque también para ir allá y tomar todo lo que significa para simplemente hacer lo mismo que hacemos acá, hay que evaluar finalmente ese objetivo y cómo vamos a cumplir de mejor forma ese objetivo. En cuanto a las fechas, yo creo que hay que verlo, como dice, por el tema de la discusión presupuestaria y también ver toda la logística que hay que hacer interna para gestionar esa visita. Entonces yo me voy a quedar encargada de proponerles 2 o 3 fechas, tomando en consideración todos estos temas que hemos dicho, para que así ustedes lo puedan evaluar durante la semana y ya la próxima semana tener definido exactamente la fecha en que podríamos hacerlo. Así que, bueno, también tomando en consideración que están los invitados, para no también quitarle más tiempo a ellos, vamos a pasar a la orden del día. Dice, la presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: continuar la discusión del proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario que modifica las leyes orgánicas constitucionales de municipalidad y de gobierno y de administración regional para regular la subrogación de autoridades comunales y regionales que hagan uso de permisos prenatal, postnatal o postnatal parental del boletín número 15.222-06. Se ha invitado al presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, del señor Gustavo Alessandri,
Luego de escuchar al presidente de AMUCH, se votará en general y en particular la aludida iniciativa legal. En segundo punto, el proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y segundo reglamentario que modifica la ley número 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinio, con el objeto de ampliar el permiso laboral para ejercer el derecho a sufragio, del boletín número 15.171-06. Respecto a esta iniciativa, se ha invitado al presidente del Consejo Directivo del CELVER, el señor Andrés Tagle, para conocer su opinión acerca de las indicaciones que se han presentado. Posteriormente se votarán las indicaciones. Para tratar el primer punto de esta tabla, ha confirmado su participación el presidente AMUCH, señor Gustavo Alessandri, en compañía de la señorita Graciela Correa, asesora jurídica y coordinadora legislativa de esta asociación. Y para tratar el segundo proyecto de ley, ha confirmado su participación el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, el señor Andrés Tagle. Así es que agradecemos los invitados y vamos a partir por el primer punto, otorgándole la palabra al señor Gustavo Alessandri. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los honorables diputados, honorables diputadas. También agradecer a don Andrés Tagle y muy buenas tardes, don Andrés. Primero, pedir disculpas porque no aparece mi nombre en la pantalla del Zoom, sino que aparece el nombre de un funcionario municipal, pero no encontré la fórmula y me imagino que es una situación de tecnología que ocupa la Cámara de Diputados para que no permita cambiar el nombre a la persona que expone, pero estoy en otro computador ya que me encuentro en terreno dentro de la comuna. Agradecer primero que nada la posibilidad que nos dan de haber estudiado un proyecto y junto a Graciela, funcionaria de la Asociación de Municipios de Chile, vamos a iniciar una breve exposición con respecto al proyecto que estudiamos, que vimos sus pros y sus contras y naturalmente que con los tiempos que se viven hoy sí estamos absolutamente de acuerdo con el proyecto. Tenemos una sola duda que plantearle a esta honorable comisión con respecto a los quórum que pasaría el día de mañana si se aprueba. Le doy la palabra a Graciela, por favor, para que proceda a la exposición, ya lo he conversado, pero sí creemos y estamos de acuerdo en que tiene que ser siempre compatible la vida familiar, la vida que tiene toda mujer, toda persona, en poder ser madre, en tener pre y postnatal, con respecto también a un cargo público de elección popular. Muchas gracias y agradecemos también la presencia de la señorita Graciela Correa y le otorgamos la palabra. Muchas gracias, presidenta, honorables diputados, diputadas presentes en esta sesión. Agradecidos enormemente de que nos puedan dar la oportunidad de poder presentar nuestras consideraciones en este proyecto de ley que tiene por objeto principal perfeccionar la normativa vigente en atención a el transcurso de los tiempos, pero también del dinamismo que ha tenido la propia legislación a nivel local y que atiende precisamente al valor de la familia, al valor de las madres y padres que construyen finalmente las bases de nuestra sociedad. En ese sentido hay que recordar solamente por un contexto situacional que actualmente en Chile contamos con una legislación que ciertamente, y tal como lo han reconocido los propios patrocinantes de esta moción, de lo cual se agradece, no existe ciertamente armonía entre la ley orgánica con las contempladas por remisión expresa a las normas de protección sobre la maternidad y también las que favorecen al rol parental. Estas están precisamente determinadas en el Código del Trabajo. Pues bien, lo que ocurre es que hoy en día, como ustedes también muy bien saben, existe una disposición mucho más fuerte respecto a que las mujeres hoy en día salen a trabajar o incluso continúan a su vez con otros desafíos, y dentro de ellos están el camino de la política y el derecho legítimo de ser elegidas para un cargo del cual también los propios ciudadanos y ciudadanas eligen a ciertas personas para poder definir los lineamientos de su vida, de sus comunidades. En ese sentido, no es menor y también es muy cierto de que muchas mujeres en edad fértil tienden a posponer la maternidad, y eso también se generan algunos efectos nocivos, no tan solo en la planificación familiar, sino también en lo que corresponde a los propios desafíos que ellas mismas eligen. Pero ¿qué es lo que ocurre a nivel administrativo? Esto baja a una
ley puntual, en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, desde donde nosotros lo vemos, respecto a lo que establece precisamente el artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal. En efecto, esta ley nace precisamente de un boletín del año 2003, en el cual, y a partir de su tramitación, nace la modificación a la ley orgánica a través de la 19.852. ¿Qué es lo que ocurre? En ese entonces, y a partir de una situación puntual que aconteció respecto de la alcaldesa de la Municipalidad de Concepción, que por su estado de gravidez pidió un permiso parental y el Consejo, conforme a la ley de aquel entonces, eligió para que la sustituyera a uno de sus integrantes. Y por tanto, hasta ese entonces no había norma que pudiese despejar dudas respecto a esta situación puntual, pero que claramente se podía dar más en un caso. Claramente también existen antecedentes en la misma historia de la ley que me refiero, en la 19.852, de que precisamente tanto la jurisprudencia de tribunales como la Contraloría han sostenido un criterio uniforme y también correspondiendo a normas de orden público de que el descanso maternal es irrenunciable. Por tanto, cabía de toda lógica poder regular esa materia. Pero hay otro aspecto que resulta fundamental, a distinguir precisamente a la luz de este nuevo boletín del que estamos hablando el día de hoy, es que precisamente en este caso la ley no pudo zanjar totalmente todos los puntos. ¿A qué es lo que voy? Precisamente dentro de la discusión legislativa se habló de esta situación del estado de gravidez o el embarazo, el que no necesariamente alude a razones médicas o de salud. Tal parece que dentro de la historia de la ley, si bien se tuvo a la vista incluso una disposición que excepcionaba esta situación a aquellas mujeres que podían embarazarse durante el periodo alcaldicio, en esas situaciones no quedó estampada esa excepción en la ley hoy vigente. Por tanto, esa es precisamente una situación que no quedó zanjada. También lo reconocía el senador Viera Gallo en aquel entonces, y él no estaba muy de acuerdo con hacer este símil entre el embarazo y las razones médicas, porque lógicamente que no corresponde a una situación de enfermedad, sino más bien a una condición que una persona mantiene durante 9 meses. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la configuración actual de la norma? No existe armonización, y ahí hay el problema. Y también hay una invitación por parte de este mismo proyecto de ley a poder perfeccionar la norma en el sentido de traer precisamente estos elementos que quedaron no zanjados en la ley anterior, estableciéndose plazos que se armonicen precisamente con estos permisos de maternidad, prenatal, postnatal y el que corresponde desde el año 2011, tal como indica el proyecto de ley, a partir de la ley 20.545 respecto a al permiso postnatal parental. Todo ello a partir de lo que indicaba precisamente y muy bien el alcalde Alessandri, presidente AMUT, es en resguardo la protección de la maternidad, paternidad y vida familiar. Simplemente, como conclusión, señalar de que en lo que a nosotros respecta como asociación estamos muy de acuerdo, alcaldes y alcaldesas están muy de acuerdo también en que se pueda perfeccionar esta norma, porque no tan solo tiene que ver con una simple distinción en la ley, sino también combina a una mejor interpretación de la ley en armonía de la interpretación sistemática de todas las normas que se implementan y se aplican en la norma local, pero por sobre todo habla de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las personas. Eso es lo que también valoramos de este proyecto de ley y recalcamos la importancia de ello. Eso es todo lo que podemos comentar por esta parte, señora presidenta, honorables diputados y diputadas, y esperamos, por cierto, que este proyecto pueda encaminarse a poder distinguir estas situaciones en la ley para una mejor interpretación y para que, sobre todo, alcaldesas y futuras candidatas a alcaldesas tengan esta protección en la ley. Muchas gracias. ¿Me permite, presidenta? Sí, claro. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Graciela. Concordando con lo que dice Graciela y siempre pensando en pos de la democracia y de la familia, y que creemos que naturalmente
un prenatal, un postnatal, una licencia así, no es debido a una enfermedad, se nos ocurre una alternativa que puede ser importante tomar en consideración y evitar un empate en un consejo municipal, porque los consejos municipales siempre son números pares, 10, 8 o 6, y de repente dándole vuelta con otro alcalde a una situación así, es que cualquier edil, sea alcalde o concejal, que esté en esta situación con una licencia de pre o postnatal, deje un poder. Y un poder para que otro órgano, otro funcionario, otra persona, perdón, del Consejo Municipal lo pueda reemplazar y vote por él. O un funcionario de planta. En el caso del alcalde puede ser administrador, pero naturalmente que sería más siempre mejor alguien que haya sido elegido en democracia también y elegido por votación popular. Y así no estamos en la situación de que se empate. Y lo reemplace siempre en las votaciones y va a quedar siempre impar. Y se puede seguir adelante con la administración municipal, la votación de los consejos municipales. Lo mismo con los gobernadores regionales y con los CORE. Porque si quedamos empatados y no se avanza, vamos a quedar con una municipalidad entrampada. Creemos que puede ser una alternativa, pueden existir dentro de la comisión que usted preside otras alternativas, pero lo único que puede no pasar es que no siga la administración municipal de cualquier municipalidad del país paralizada porque un concejal o una alcaldesa se encuentre en una situación de la que se está conversando en esta ley y que estamos todos con el mismo ámbito y pre-familia y en una situación de postnatal o prenatal o lo que hemos conversado hasta el momento. Le agradecemos la oportunidad a todos los señores y señoras diputadas y muchas gracias por la oportunidad de poder exponer en esta comisión. Muchas gracias. Importantes los temas que nos hacen ver. Así es que vamos a dejar abierta la palabra para las diputadas y los diputados que quieran intervenir o hacer alguna consulta a nuestros exponentes. Diputada Tello. Gracias, presidenta. Saludarles a todas, a todos. También agradecer la exposición de nuestros invitados y sobre todo la presentación realizada por Graciela Correa en el sentido de poder explicar, yo diría, de manera muy clara respecto a la falencia que existe actualmente en el artículo 62 de la ley 19.695 orgánica constitucional de municipalidades, ya que efectivamente en alguna oportunidad antes de ser diputada soy abogada de profesión y muchas veces nos hacían este tipo de consultas algunas mujeres. Por ejemplo, recuerdo el caso de una concejala de la comuna de Los Vilos que justamente se encontraba en estado de gravidez cuando inició su periodo como concejala. Y ella tenía mucha preocupación respecto a esta situación porque al no existir una claridad expresa, como muy bien lo decía ella en su exposición, se genera esta incertidumbre, ¿cierto? Este estrés de cómo abordar aquello si es que no cabe dentro de las hipótesis legales que hoy día tenemos. Y como muy bien ella hacía el punto allí, que efectivamente en la norma actual existe justamente esto por motivos médicos o de salud, lo cual no necesariamente se condice con el hecho de la maternidad en este caso y también como lo dijo ella, ¿cierto? Tanto respecto de los desafíos personales, ¿cierto? De la participación política, de la planificación familiar y al no existir una remisión expresa, como decía ella, a las normas en las cuales están reconocidos estos derechos, evidentemente genera esta incertidumbre, esta problemática y que afortunadamente, como muy bien ella lo exponía también, tanto los tribunales como la Contraloría han sido contestes desde el punto de vista del respeto a estos derechos de maternidad. Sin embargo, eso tiene que ser siempre posterior a un procedimiento, ya sea administrativo o judicial, lo cual también acarrea una complejidad del punto de vista tanto de la persona que se encuentra en estado de gravidez, ¿cierto? Tener que estando preocupada de llevar adelante estos procedimientos administrativos, ¿cierto? En condiciones que
lo lógico sería que pudieran pasar este tiempo en las mejores condiciones, de manera tranquila, de manera segura, poder llevar sus embarazos a buen término y con la tranquilidad de que van a poder ejercer justamente estos derechos como podría ejercerlo otra persona en esta situación y que efectivamente la ley las resguarda en este contexto. Por lo tanto, me parece que el proyecto es bueno desde ese punto de vista, ya que se llena este vacío legal, entre comillas, ¿cierto? Ya que sabemos que lo reconducíamos a través de otras figuras. Sin embargo, esto ya es un avance desde el punto de vista de la incorporación y, como decíamos la semana anterior, ¿cierto?, de equiparar la cancha también en estos aspectos, por lo que entiendo que entonces habría un apoyo, ¿cierto?, desde el punto de vista de la redacción que propusimos y así como también lo ha dicho, ¿cierto?, el alcalde que expuso al inicio y que también agradecemos su apoyo, por supuesto, y respaldo a este proyecto. Así que, bueno, yo me quedo muy conforme, muy contenta también con la explicación que se da, ya que pudo, como se dice, desmenuzar o pormenorizar justamente los efectos que se producen al no establecerse expresamente esta materia en este articulado. Así que yo insisto nuevamente en agradecer la presentación y compartir, por supuesto, el análisis que ahí se hace. Muchas gracias. Gracias, diputado, que es el autor de este proyecto. Le cedo la palabra también para que pueda intervenir. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la comisión. Agradecer también la presentación hecha por el alcalde Gustavo Alessandri, por la asesora también Graciela de la MUCH, porque bien como lo decía la colega recientemente, no puede ser que la maternidad se transforme en una dificultad en ningún ámbito de la vida de las personas y menos en la participación política, y eso es lo que busca este proyecto, no generar dificultades a una mujer que quiere participar en política y que también quiere hacer coherente esto con sus derechos maternales. Eso es el objetivo del proyecto, y la verdad que, sin extenderme mucho, presidenta, y a la comisión, agradecer tanto a la MUCH como a la Asociación de Municipalidades de Chile, que también expuso la semana anterior, también la Asociación de Gobiernos Regionales, quienes fueron coherente y consecuente en que esta es una buena iniciativa para poder lograr igualar la cancha y lograr la mejor participación de mujeres en política y también de respetar sus derechos maternales. Así que agradecida, presidenta, y agradecida a los expositores recientes. Diputado, aprovecho también de hacerle una pregunta en cuanto a la modalidad de la elección del reemplazo, tomando también las palabras de don Gustavo. Y también un poco la presentación que tuvimos la vez pasada de las alcaldesas en cuanto a que ellas mencionaban que, ¿cierto?, cuando asume el alcalde viene con un equipo de confianza que son 5 cargos, entendiendo que hay una continuidad de una elección de un proyecto político para poner en marcha ya sea en la gobernación o en las municipalidades, y que este mecanismo de elección a través de los consejos pudiera entorpecer de alguna forma el despliegue de ese proyecto por el cual la ciudadanía votó, y entendiendo también que dejaríamos sin un rol de concejal que tendría que asumir como alcalde, y también digamos que hay veces que esta misma elección se complejiza por distintas formas, si no hay una mayoría o si no llegan a un acuerdo pronto. Entonces, no sé si usted lo ha barajado la posibilidad de que el alcalde designe a alguien de confianza para el reemplazo. Gracias, presidenta. Presidenta, pero entiendo la observación hecha por el alcalde Alessandri, pero en este caso aplicaría la norma general del artículo 62. ¿Qué pasaba? Que el pre y postnatal, al extenderse más allá del tiempo que está establecido en la norma del artículo 62, obligaba al Consejo Municipal a nombrar un subrogante, ¿ya? Al nosotros incluir el pre y el postnatal y el postnatal parental, estaríamos en todos los escenarios e hipótesis que existen, y por tanto esa alcaldesa no se vería en la posibilidad de tener que abandonar su cargo para nombrar a un concejal en el cargo de alcalde. ¿Quién quedaría? La regla general dice que el que siga el orden de jerarquía dentro de la municipalidad.
con exclusión del juez de policía local, el más alto grado, en definitiva, de subrogancia, quien además asume con las mismas responsabilidades que tendría que asumir o que tiene el alcalde al momento que está en el ejercicio de su cargo. Por tanto, la hipótesis planteada por el alcalde sería subrogado, en definitiva, la alcaldesa en este caso, por quien tenga la más alta jerarquía dentro de la estructura municipal. Lo mismo para gobernadores y gobernadoras. Perfecto. Muchas gracias, diputado. Sí, señor presidente. Diputado Kaiser, le cedo la palabra. Sí, yo estaba considerando, claro, dado que existen, yo estaba considerando en razón de, ¿qué es lo que pasa? Existen dos periodos que son especialmente delicados para una mujer embarazada. El primero son los primeros 3 meses, donde muchas veces es prácticamente inhabilitante la modificación que sufre el cuerpo de la mujer, y los últimos son los últimos 2 meses. Y estaba considerando o pensando qué es lo que sucede con esos primeros 3 meses, que muchas veces son realmente muy duros para las mujeres, si ahí también existe una posibilidad, en tanto la pega de alcalde y gobernador es muy, muy exigente, de tener reemplazos. Es una consulta únicamente. La consulta es para el diputado. Sí, diputado, le cedo la palabra. Voy a tratar de responder. No, lo que pasa es que la norma del artículo 62 no está enfocada en la situación puntual de la maternidad. Es una norma de subrogancia que establece qué pasa cuando hay ausencia o impedimento de un alcalde o alcaldesa de ejercer su cargo, su función. Esa norma de subrogancia opera siempre. Puede ser por un hecho de salud, por un hecho, pero en este caso puntual, eventualmente por ausencia de salud, pero este caso puntual quiere hacerse cargo de ese tiempo continuo que existe por el postnatal y postnatal parental. Por tanto, en la hipótesis del diputado Kaiser, que sea anteriormente por un tema de salud, va a operar la norma del artículo 62 sin tener mayores dificultades, ¿ya? Porque en definitiva estaría haciendo uso de una licencia médica dentro del plazo establecido. Diputado Cosme Mellado. Gracias, presidenta. Presidenta, igual tengo una duda con respecto a... Sí, Cosme Mellado Pino. Sí. Cosme Mellado Pino. Exacto. Le cedo la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, tengo una duda al respecto relacionada con el tema de la subrogancia en el caso de la ausencia de mayor de tiempo establecido, porque establece, ¿no es cierto?, de la maternidad, pero como establece la regla general también de que quien debiese subrogar o reemplazar al alcalde o alcaldesa sería el funcionario de más alta jerarquía, pero también establece la norma de que en caso que el Consejo puede, por propuesta del alcalde, en el caso municipal, proponer un nombre de una persona distinta, ¿cierto? Una persona distinta, porque ¿qué pasa? Lo siguiente, que estamos hablando de una votación eventual que puede haber, entonces el alcalde va a querer que lo represente alguien que sea de su línea o de su confianza. Entonces, no necesariamente el funcionario de más alta jerarquía puede estar muy cercano a la posición del alcalde. Entonces, creo que es necesario también revisar esto del tema de la subrogancia, porque es cierto, la regla general habla del funcionario de más alta jerarquía, pero también sugiere y propone de que puede elegir el Consejo Municipal con la proposición del alcalde una persona distinta al que tiene más alta jerarquía. A un funcionario, también sí, director de servicio. Eso. ¿Podríamos incorporando como indicación, diputado Cosme? Sí, diputado, le cedo la palabra, ¿quiere complementarla? O sea, entiendo lo que plantea el diputado en cuanto a qué pasa si el alcalde quiere dejar a una persona distinta que al subrogante que está establecido en la ley, y la posibilidad lo da la misma norma, con consulta al Consejo Municipal. Entonces ahí, más o menos leyendo la interpretación, es qué pasa si el Consejo Municipal no está de acuerdo con la posición que hace el alcalde. Pero la verdad que no sé si es una parte tan propia del proyecto, ¿eh? Yo creo que nos escapamos un poco de la idea matriz. Un tema más relacionado con la protección de la maternidad que cómo cambiamos o alteramos la figura de la subrogancia legal. Claro, pero la idea es que la alcaldesa y la gobernadora se vayan con la mayor tranquilidad posible, digamos, ¿no? Diputado Becker, le cedo la palabra. Gracias, presidenta.
Bueno, agradecer al diputado, al alcalde Alessandri y a Gabriela, saludar a todos los miembros de la comisión. La verdad es que la propuesta me parece correcta, me parece bien poder prorrogar este plazo. En mi opinión, es el alcalde o la alcaldesa la que tiene que dejar su subrogante, o subroganta, o subrogante, no sé cómo. Ya se me olvidó, se me olvidó hablar español a esta altura. Bueno, en síntesis, porque si bien es cierto, la alcaldesa va a estar con su prenatal y postnatal, pero no está enferma. Está teniendo guagua, porque si vamos a poner como los viejos del campo cuando decían, se mejoró. La alcaldesa no está enferma, entonces ella también, bueno, tenemos el caso que estaba tratando de hablar ahora con el administrador de Vilcún, en que la alcaldesa salió con su prenatal, su postnatal, y tomó un sistema de tipo part-time, digamos. Sí, ella va en la mañana, el administrador que en la tarde, y de alguna forma el administrador, que a todo esto es Sergio Núñez, que tiene una tremenda experiencia de trabajo en los municipios, tomó la responsabilidad del municipio, pero la responsabilidad final sigue siendo de la alcaldesa que está con su peo postnatal. Ojo con eso, porque ante la elección eventual del Consejo Comunal puede ser electo una persona que no sea de la línea de la alcaldesa y cumpla la función de alcalde o alcaldesa subrogante durante un periodo donde pueda hacer que la orientación del quehacer del municipio tienda a cambiarse, digamos. Entonces, yo creo que eso no puede ser, porque la alcaldesa, insisto, no está enferma, está teniendo guagua, entonces puede estar, no sé, puede estar con su guagua, puede amamantar, puede estar conectada en el computador, puede recibir correo electrónico y puede estar ahí, ¿me entiende? Bueno, eventualmente hasta podría ser en caso de cosas, pero que ahí tendría que levantarse la subrogancia para poder votar y ahí se complica un poco más. Pero la persona que ella ponga como de su confianza tiene que poder ejercer la totalidad de las actividades. Ahora bien, la presidencia del Consejo es otra cosa, yo no sé ahí si el diputado Guzmán lo contempló, porque el Consejo Comunal, la cabeza del Consejo Comunal es si el concejal más votado, que en ese caso puede o no ser del color de la alcaldesa que se fue con su pre y postnatal, pero que no hay, como lo es también aquí de la Cámara de Diputados con respecto al Ejecutivo, me refiero a iniciativas de recursos por parte del presidente subrogante del Consejo Comunal. Entonces, yo creo que tiene que mantenerse la facultad y lo único que debe hacer la ley es permitir que sea más tiempo nomás. Puede decir, oiga, las mujeres que quieran tener guagua y es una alcaldesa, bueno, que tenga su guagua y aquí le ponemos un sistema que dice relación con que va así poder irse tranquila y va a poder tener una persona que le siga viendo el municipio. Y ella probablemente en los últimos días de su prenatal y los primeros días de su postnatal o ya con la guagua en brazos estará efectivamente ausente, pero en mi opinión, conociendo el compromiso que en general tienen nuestros alcaldes a nivel, alcaldes y alcaldesas a nivel nacional, nadie va a querer irse por 9 meses o 10 meses, nadie, porque también, insisto, la responsabilidad final sigue siendo, aunque tú estés con preo postnatal o estés enfermo en domicilio o alguna cosa, sigue siendo de quien está en el cargo, en la posesión del cargo. Y la gente votó por una persona determinada y no por tener guagua se va a desvincular del tema totalmente. Entonces, así lo veo yo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Me dicen que el alcalde Gustavo Alessandri está solicitando la palabra, así que le cedo la palabra a don Gustavo. Muchas gracias, presidenta. Compartiendo lo que dicen todos los parlamentarios, y muy bien lo dijo la primera parlamentaria que habló con su experiencia en los vilos de la concejala, pensando siempre que el Consejo Municipal y los concejales se eligen en par, 6, 8 y 10 concejales según la cantidad de habitantes de la comuna,
nosotros nos estamos poniendo como Asociación de Municipios de Chile es que saliendo uno por licencia de pre y post quedan en par, y una votación en par paraliza un proyecto o una licitación o cualquier situación que se vote en el Consejo Municipal. Por eso es que nos estamos adelantando a que estamos, bien digo, o el Congreso, ustedes, los parlamentarios, los parlamentarios, están potenciando y promoviendo que mujeres en edad fértil puedan participar en elecciones populares, en elecciones independientes, si es a core, a concejales, a alcaldesa, puedan ser promovido esto. Pero ¿qué pasa cuando una alcaldesa se va de pre o postnatal? ¿Quién la reemplaza? Consejo municipal, 8 concejales. Si bien la presidencia del consejo, naturalmente, como dijo el exalcalde de Temuco y actual diputado, la preside el concejal más votado, pero votan 8 y quedan empatados. No se vuelve a votar esa licitación. ¿Pasan cuántos consejos para que se pueda volver a votar? Solo porque la alcaldesa está con una licencia de prenatal y no está enferma. O está de postnatal y le faltan 5 días para que se reincorpore. Y eso es lo que estamos tratando de prevenir con este tremendo proyecto de ley, que es una muy buena, esperamos, ley para poder motivar a que mujeres puedan entrar en estas elecciones o en estas situaciones. Entonces, lo que no podemos permitirnos es que se paralice por empate el día de mañana una administración municipal o el consejo municipal se dé el gusto de paralizar un proyecto o una licitación y que exista el empate solamente porque las personas elegidas por votación popular sean 6, 8 o 10, porque una está con licencia y haya un cierto abuso de los que están sentados en el consejo municipal, porque una concejala está con licencia, porque una alcaldesa está con licencia, de una cosa que estamos promoviendo. Y lo mismo me imagino en el consejo regional. Ese era solamente mi poner el punto sobre la mesa. Por eso creo que lo justo es que pueda dejar un poder a otro concejal o la alcaldesa también a otro concejal de su confianza y pueda hacer un voto de votación de escrutinio popular elegido por representación por el periodo que dure esta licencia, que no es de enfermedad, sino que es de post y prenatal, pre y postnatal, que es lo que estamos incentivando en este proyecto de muy buena fe, de muy buena manera, el Poder Legislativo como usted en esta comisión. Agradezco, muchas gracias. Gracias, don Gustavo. Le vamos a ceder la palabra, diputado, para que pueda, para que podamos, digamos, desmenuzar, digamos, los distintos casos en los que eventualmente nos podríamos enfrentar con este proyecto. Muchas gracias, presidenta. Agradeciendo al alcalde Alessandri y entendiendo absolutamente su posición. Una cosa, claro, tiene que ver con el funcionamiento de los órganos colegiados, Consejo Municipal y Consejo Regional, y otro con el funcionamiento de la municipalidad o gobierno regional. En cuanto al funcionamiento de la municipalidad y gobierno regional, la norma de subrogancia está clara, por tanto, operaría la más alta jerarquía dentro de la institución, que son en general personas de confianza de los alcaldes, alcaldesas o en su caso gobernadores o gobernadoras regionales. El problema está en cómo resuelve el órgano colegiado, en este caso Consejo Municipal, que quedaría con un integrante menos, que siempre el alcalde es quien tiene el voto dirimente, o el gobierno regional, que quedaría con la gobernadora ausente. Y claramente es una idea, es una dificultad que se nos presenta, es súper casuístico, pero que no va en la línea original del proyecto. Por tanto, creo que merece una vuelta adicional. No es parte de la idea matriz de este proyecto, que busca proteger y garantizar los derechos maternales de las alcaldesas y gobernadoras regionales, pero creo que es una instancia que debemos evaluar, no sé si en el mismo proyecto a través de indicación o a futuro a evaluar, pero efectivamente, ¿qué pasa con la ausencia de un miembro de un órgano colegiado que tiene un voto dirimente? Que ahí debería que buscar una solución. Pero yo creo, presidenta, como autor del proyecto, creo que se nos escapa un poco la idea matriz y que es un aspecto a evaluar para futuro, pero que hoy día no tendríamos dificultades para votar el proyecto en estas condiciones. Sí evaluar qué podría hacerse a futuro
con la representación de un voto dirimente en estos dos órganos colegiados. Creo que es mi posición. Gracias, diputado. Diputado Kaiser. Y una sola consulta, ¿vamos a votar en general o vamos ya al tema de indicaciones? Generado la indicación en general y en particular. Ok, porque entonces a mí, si pudiese yo todavía sumar una indicación. ¿Cómo? Es una pequeña... no, en ambos casos. Creo que es para dos, ¿no? Un momento. ¿El 23? Ah, entonces lo tenía considerado para las dos. Ok, muchas gracias. Ok, entonces A lo mejor el alcalde Gustavo nos puede aclarar. ¿Sí? Alcalde, Presidenta, sí. dígame, no escuché la pregunta, disculpe. Sí, hay una consulta, si por ejemplo hay 3 veces un empate, ¿cómo es el voto dirimente? ¿Esa es la consulta? Sí. Sí, No, si hay empate, votan el alcalde que decide porque somos impares hoy día. Hay consejos municipales de 6 concejales, más el alcalde 7, de 8 concejales, más el alcalde 9, y de 10 concejales, más el alcalde 11. Por eso, este proyecto es demasiado bueno para farrearnos la oportunidad de dejar claro que siempre vamos a motivar a que las mujeres en edad fértil, llamémosle así, porque decidan tener un hijo, tengan licencia de pre y postnatal, puedan optar por un cargo de elección popular. Y disculpen, pero esta situación, cuando lo discutimos en la MUCH, no se me ocurrió a mí, salió de una alcaldesa que dice qué pasa con los quórums. Y por eso es que me atrevo a plantearlo aquí, porque qué pasa con los quórums en caso de que dejemos paralizar la municipalidad en un órgano colegiado como el Consejo Municipal. Siempre está impar, entonces se gana o se pierde hoy día. Pero si una concejal se va con licencia o está con licencia, dejaría la situación empatada. Si estamos incentivando a la participación. La habilidad de dirigencia, ¿quién preside el Consejo Nacional? La dirigencia. Sí. Por eso, como es una licencia prácticamente que uno sabe cuando se va, la mujer sabe cuando se va de prenatal, podemos pedirle que ante el secretario municipal le deje un poder a otro concejal y no a un funcionario municipal que sí sigue la administración municipal, sino que está dentro de las personas que compitieron y obtuvieron un cargo de elección popular. Sí, gracias, alcalde. Diputado Becker, le voy a ceder la palabra para que nos pueda también hacer su observación sobre el voto dirimente. Solo si el diputado Guzmán está disponible, señora presidenta. No, el alcalde Alessandri, que yo no sé si es lo que voy a decir, si está bien planteado. Me refiero a que si hay, se va la alcaldesa, ya hay 6, 8 o 10 concejales. Uno de ellos queda como presidente del Consejo Comunal, normalmente el más votado. ¿Qué pasa si la ley le otorga a ese concejal o concejala, que es el más votado dentro del grupo de concejales, el voto dirimente? Es decir, votan, son 10 concejales, votan 5 por un lado, 5 por otro, pero donde vota el presidente, ese es el voto dirimente, digamos. Ese es el voto dirimente ante una tercera votación, digamos. ¿Sí? Yo no sé si está correcto o no, pero... Gracias.
Sí, o sea, el voto dirimente es el que preside el Consejo. ¿Todavía un diputado? El voto dirimente es quien preside el Consejo, así es. Entonces, esa regla se aplicaría para todas las votaciones. Por eso muchas personas no o vuelven y no piden, no se toman la licencia. Y eso es lo que se está cambiando con lo que eso es lo bueno del proyecto. Sí, gracias, alcalde Alessandri. Diputado Guzmán, le cedo la palabra. Presidente, tratando de buscar una solución a un conflicto que no teníamos. Pero mire, yo creo que lo que plantea el alcalde Alessandri podría tener una solución en la medida que quien subroga al alcalde en su función administrativa, o subroga a la gobernadora regional en su función administrativa, también lo haga en el órgano colegiado, para que no se pierda en definitiva ese voto o esa representación ante el órgano colegiado. Aquí voy, la gobernadora regional que hace uso de sus derechos postnatales y está ausente de sus funciones por ese motivo, va a quedar con un funcionario de su confianza en la administración del gobierno regional, pero no así ante el Consejo Regional. En la medida que ese mismo funcionario pueda subrogar a la gobernadora regional o a la alcaldesa ante el órgano colegiado, se solucionaría el problema porque no se perdería el voto. Pero no está en el supuesto, o sea, yo estoy planteando una idea de solución a una dificultad que nos han planteado. Perdón, y para complementar, ¿y por qué lo planteo? Porque en el caso de los alcaldes, efectivamente preside el concejal más votado en el consejo, pero los gobiernos regionales, como se vota por provincia, las provincias más grandes van a tener consejeros regionales con más votos que los de provincias más chicas. Entonces no sé cómo se resuelve quién preside el gobierno regional ahí. Ahí hay otra dificultad que podría tener un voto. No está contemplado en la norma, por lo menos. Sí. No, porque el caso que se menciona acá es para todas las ausencias, no solamente para el tema de post. Entonces, por eso se aleja de la competencia, digamos, del espíritu del proyecto. O sea, es un vacío que tendríamos con y sin este proyecto, digamos. Uh-huh. Es que además no es de cargo del proyecto, debería ser un proyecto distinto. Disculpe, presidenta. Sí, alcalde, le cedo la palabra. Me siento un poco responsable por el comentario, pero la verdad es que con Graciela y con la MUCH estudiamos tanto el proyecto, nos gustó, nos encontramos tan entretenido y tan pro mujer a elecciones populares de alcalde, gobernador regional. Alcalde, disculpen, voy a hacer una moción de orden para que nos podamos escuchar, ¿ya? Así que le vamos a decir a los diputados acá que puedan mantener silencio. Sí. Vamos a ordenarnos y pedir la palabra a quienes quieran participar, porque además si estamos con micrófono apagado, los invitados no pueden escuchar todo el debate. Así es que los diputados o diputadas que quieran intervenir, solicitan la palabra y así nos escuchamos todos de este problema que nos puso acá el alcalde de Alessandria, además. Alcalde, le cedo la palabra. Disculpe si la embarré con el problema, como le dijo usted, pero con Graciela y con el directorio de la MUCH fue tanto que conversamos el proyecto, analizamos, debatimos el proyecto, que salió esta idea y estamos tan convencidos de lo bueno que es el proyecto para poder facilitar la participación de las mujeres en distintas elecciones, que teníamos que poner sobre la mesa esta situación del día a día del gobierno regional y de las municipalidades de nuestro país, porque es demasiado importante que una mujer se vaya de pre y postnatal con la tranquilidad de que la administración va a seguir funcionando con la confianza que ella necesita. Y es efectivo que el Consejo Colegiado Municipal o el gobierno regional es político y necesita también de una situación que le permita a esa persona estar tranquila.
Y ahí el diputado Becker, que está levantando la mano, lo entiende perfecto con sus años como alcalde, de que se presta para vaivenes, pero si la mujer o la madre o la futura madre está tranquila y deja todo resguardado en el buen sentido de la palabra, va a estar tomándose su licencia como corresponde y siempre pensando en positivo de este proyecto. Por eso estamos tan contentos y hicimos el tremendo trabajo de la posibilidad que nos dieron para estudiarlo y agradecer al diputado gestor por esta posibilidad, porque necesitamos más mujeres en la política. Muchas gracias, alcalde Alessandri. Pero el problema que hoy día se discute es un problema que tendríamos en cualquier ausencia de los alcaldes y gobernadores. Por ende, entendemos que es un proyecto, o sea, perdón, que es un problema que tenemos con este o sin este proyecto de ley. Entonces, vamos a evaluar también con los diputados si es que hay una moción distinta en otro proyecto para subsanar este vacío y hoy día votar el proyecto, digamos, que es el núcleo para el tema de los derechos maternales. Diputado, sí. Diputado Becker. Sí, gracias. Presidenta, Y luego por su diputado intermedio, me parecería que, aprovechando que está don Andrés Tagle como el CERVEL, yo creo que podría darnos algunas luces con respecto a cómo ve él este tema de la subrogancia dentro del Consejo Comunal, que es lo que yo más domino, pero también dentro del Consejo Regional, a propósito de cómo dirimir este tema de las votaciones ante eventuales empates o cómo se pudiera hacer. Creo yo que don Andrés eventualmente, por su experiencia, nos podría aportar algo. Sí, vamos a darle la palabra al diputado Cosme, que ya la tenía solicitada, y luego le vamos a también facilitar si podemos contar con esa intervención de don Andrés. Gracias, presidenta. Presidenta, si bien es cierto, uno empieza a analizar si efectivamente se está alejando la idea matriz del proyecto, porque esto de la ausencia en tema de votaciones perfectamente le puede ocurrir a las concejalas. Y también podríamos hablar de lo mismo, de que cómo se reemplaza, cómo se subroga, cómo queda, ¿no es cierto?, establecido también la posibilidad de poder contar con su derecho maternal y también su derecho a ser parte de un consejo municipal. Por lo tanto, creo que vamos a tener que tal vez tener una propuesta adicional con respecto a qué ocurre en el tema de las votaciones y no alejarnos de la idea matriz del proyecto como plantea el diputado Guzmán. Gracias, presidente. Don Andrés, a solicitud del diputado Becker, si usted nos pudiera orientar con su experiencia, iluminar, dicen los diputados acá. Bueno, gracias, presidenta. No he tenido acceso al proyecto, pero entiendo el problema del empate. Se produce bastante más en los consejos municipales que en los gobiernos regionales, porque los gobiernos regionales tienen números bastante más amplios de consejeros regionales, ¿ya? Y por lo tanto los efectos de ahí de las mayorías no tanto. Pero es cierto de que faltando el alcalde se pueden producir empates y que vote otra persona, digamos, algún concejal más votado que no necesariamente puede haber sido de la línea del alcalde que ganó la elección, obviamente puede, para dirimir el empate, puede generar otras mayorías, digamos. Sí, pero sería lógico que hubiera una subrogación para ese voto en los consejos de alguien de la confianza del alcalde, digamos, u otro concejal o la persona que quedó en la administración del municipio. Pero por lo que veo parece ser materia de otro proyecto, digamos. Creo que en los gobiernos regionales, en todo caso, el problema es menor, porque son números bastante amplios de consejeros, 20 y tanto en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer la palabra al diputado Kaiser, que está solicitando la palabra. Sí, bueno, presidente, nosotros tenemos la misma situación aquí. Es decir, cuando hay empate, significa que efectivamente se caen los proyectos. Será una situación que más o menos bienvenida, dependiendo de la posición política y el momento, pero no es tampoco un tema insalvable. Obliga a alcanzar acuerdos un poco más amplios. Así que no sé si en ese sentido es necesariamente un problema para el proyecto en sí.
Gracias, diputado Kaiser. Bueno, agradecer a nuestros invitados y también en virtud del tiempo y lo que teníamos acordado en tabla, yo creo que hay un acuerdo también para subsanar este problema que nos plantea el alcalde Alessandri en otra moción para tomar también todos los posibles casos que se pudieran dar, aparte de los consejos. Si es que, secretario, estaríamos en condiciones de votar. En general. Sí. Sí. ¿Y votar en general y en particular habíamos...? Sí. Ok. En general, primero. Entonces, en votación. Diputada Danisa Astudillo. No está. Don Miguel Becker. De acuerdo. Don Bernardo Becker. A favor, señor secretario. Don Juan Fuenzalida. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Cáez. Don Cosme Mellado. A favor. Diputada Javiera Morales. Diputado Oyarzo. Don Rubén Oyarzo. Diputada Joana Pérez. A favor, señor secretario. Gracias. Diputada Zacardía. Diputada Clara Zacardía. Estaba hace un minuto. Diputada Carolina Tello. A favor, secretario, y me sumo a la posibilidad de mocionar esta otra patita, por decirlo de alguna manera, que se ha dejado hoy día en evidencia en la comisión, que nos parece relevante también de abordar respecto a las concejales. Eso. Diputado Trisotti. A favor, señor secretario. Presidente. A favor, secretario. Diputada Zacardía. En votación general. Presidenta, resultado de la votación general, 11 a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Corresponde a la votación particular. Hay una indicación. No sé si a la luz de las explicaciones el diputado la retiraría, porque se apartaría un poco la idea matriz, esta indicación. A mi juicio, no sé si la comisión decide otro. Quizás pueda defender un poco la idea. Sí, explicarla cuando. ¿Por qué está en el sentido de la idea matriz? La idea matriz es facilitar a las mujeres el ingreso a la política y también el que puedan tomar sus tiempos de prenatal y postnatal. Y uno de los elementos fundamentales que naturalmente van a jugar un rol en esa materia son las elecciones, que son periódicas. Si uno elige un subrogante o se designa un subrogante en un periodo poco tiempo antes de una elección o lo que sea en esa materia, puede suceder que ese subrogante utilice la función para él mismo quedar como alcalde permanente. Entonces mi propuesta o mi indicación es que aquel que ejerza la subrogación no pueda presentarse inmediatamente a la elección del cargo subrogado. Esa es mi indicación. Es una forma de seguro, si uno lo quiere decir así. Bueno, pero para la alcaldesa probablemente sea mucho más tranquilizador el saber de que en ese sentido ese flanco está seguro. Presidenta, entonces voy a leer el comparado, la parte pertinente, el artículo primero del proyecto, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para agregar en el numeral 1, en el artículo 62, inciso primero, después de donde dice el alcalde, en caso de ausencia o impedimento no superior a 45 días, o por encontrarse haciendo uso del permiso prenatal, postnatal y o postnatal parental, será subrogado, etcétera. ¿Me parece en votación? Es el numeral 1 del artículo primero. No, la indicación viene después. Ahí yo les voy a indicar dónde viene la indicación. No sé si les parece por el mismo quórum que... Sí, secretario,
voy a darle las gracias también al alcalde Alessandri y a su acompañante, la señora Graciela Correa, que es la asesora jurídica, por habernos acompañado y haber enriquecido este proyecto de ley. Quedamos comprometidos como comisión de poder tratar el tema que no está subsanado en el tema de los empates y las votaciones dirimentes, porque además se abre otro campo en que pueda generarse en otros cargos de elección popular también, y son distintas además los casos de municipalidades con el tema de los consejos regionales. Así que para poder tomar en profundidad eso, nos comprometemos con una moción distinta a esta, para no alejarnos también de esta discusión, porque sabemos que las alcaldesas y la gobernadora es un proyecto sentido también para ellas. Así que les agradecemos, vamos a continuar con la votación, los dejamos liberados para sus funciones. Agradecerle de parte de toda la comisión que hayan asistido y también poder tener su disposición para otra oportunidad en que podamos también tratar el proyecto que ustedes nos dejan hoy día también en marcha, o ver otras materias que estén relacionadas con municipios. Así que muchas gracias. Se pasó, muchas gracias a usted y Muchísimas felicitaciones al diputado creador y a toda la comisión. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Seguimos, presidente. Entonces, antes de tomar la palabra, yo propuse, digamos, si lo tienen a bien aprobar por el mismo quórum, el numeral 1, es decir, por unanimidad, ¿o no? ¿Sí? Sí, don Juan Fuenzalía, que está telemático, ¿está de acuerdo en 11 a favor? Después, el numeral 2, página 2 del comparado, en el inciso tercero. Y aquí viene la indicación, pero primero el texto de la moción, donde está el asterisco, le agrega, haciendo uso, a ver, voy a leer toda la frase. Cuando el alcalde se encuentra afecto a una incapacidad temporal superior a 45 días, salvo en la situación prevista en la oración final del inciso primero, y aquí viene el agregado, o que se encuentre haciendo uso del permiso prenatal, postnatal y o postnatal parental, el Consejo designará de entre sus miembros a un alcalde suplente, en sesión especialmente convocada al efecto, de conformidad a lo dispuesto en el inciso siguiente. Y aquí viene la indicación de don Johannes Kaiser, que agrega a continuación del punto aparte, que pasa a ser seguido, lo siguiente. La persona que ejerza la subrogación no podrá presentarse para la siguiente elección del cargo subrogado. Ya explicó él el sentido y alcance. ¿Le parece primero, presidente, votar el numeral 2 y después entrar a la indicación? ¿Habría unanimidad para votar el numeral 2 sin la indicación? ¿Sin la indicación? Muy bien. Agregamos el voto de don Rubén. Y a las anteriores también, don Rubén, que se votó en... Sí. Ya. No, ella votó. Sí. Ahora sí la indicación, entonces. No sé si abrir un debate al respecto o se vota directamente. Diputado Becker. Bueno, probablemente no entendí el 100%, pero previste la oración final, inciso primero, o que se encuentra haciendo uso prenatal por natal, el Consejo designará de entre sus miembros a un alcalde suplente. Sí. Sí. Bueno. Hay que leer el contexto del artículo completo, ¿ya? Entonces, este párrafo, que sería el tercero, si no me equivoco, el inciso tercero del artículo 62, habla de cuando fuera superior a 45 días o la excepción de los 130 días. Ahora le agregamos, y además la excepción del prenatal y postnatal parental. Entonces, en toda esa hipótesis, no hay que designar a un alcalde subrogante. ¿Ya? Sí. Ocurre que quien asuma
el municipio ante, por ejemplo, la destitución de un alcalde por otro motivo, asume también la responsabilidad y asume la remuneración. La alcaldesa que se va a ir con su prenatal y postnatal debe seguir recibiendo su recurso, digamos. Entonces, que quede eso totalmente claro. Por eso es que yo digo que la persona electa por parte del Consejo Comunal solo tiene que ser presidente del Consejo Comunal, no alcalde subrogante. No alcalde subrogante. El alcalde subrogante es el administrador de confianza de la persona que va a dejar el cargo por 4, 5, 6 meses de acuerdo al prenatal o postnatal. E insisto, la persona que se va por ese motivo no está enferma, está teniendo guagua, entonces puede mantener el contacto con el administrador para poder mantener su trabajo. Cuestiones, si está en un primer periodo, esta persona también querrá buscar la forma de hacer bien las cosas para reelegirse. Entonces, todo esto es una connotación política importante. Por eso es que insisto en que el Consejo sí, para la resolución de los temas que tienen que ir al Consejo como corresponde, con un presidente del Consejo que es el concejal más votado, y no tiene que ser electo dentro del Consejo, es el concejal más votado, ya sea rojo, verde, amarillo o azul, es el concejal más votado y punto. Pero el alcalde subrogante tiene que ser una persona de confianza de la persona que se va. Por favor. Diputado, por favor, le cedo la palabra. Lo que dice el diputado Becker es justamente coherente el inciso primero con el inciso tercero, para que el alcalde se encuentre afecto a una incapacidad superior a 45 días, salvo las situaciones que ya nosotros estamos previendo en el inciso primero. Por tanto, estoy absolutamente de acuerdo con el alcalde. El espíritu de la norma en ningún caso es que la alcaldesa que haga uso de sus derechos maternales pierda sus derechos como alcaldesa. En ningún caso puede ocurrir eso. Bien. Sí, es. Sí, diputado, por favor, le cedo la Y quede palabra. más claro. Nosotros tenemos dos hipótesis distintas, una es la suplencia y otra es la subrogancia, ¿ya? Cuando hablamos del inciso primero estamos hablando de subrogancia, y en el inciso tercero habla de suplencia. ¿Y cuándo dice que va a operar la suplencia? Cuando hay una incapacidad temporal superior a 45 días, salvo, dice, la situación prevista en la oración final del inciso primero, que son 130 días. ¿Qué hacemos nosotros? Dejar explícito también que no va a operar la suplencia cuando sea por derechos postnatales y postnatal parental, perdón. Entonces, en ninguna de esas hipótesis opera la suplencia. Ahí queda más claro. O sea, si estamos en una enfermedad distinta que supere los 130 días, ahí caemos en la hipótesis del inciso tercero de nombrar un suplente del Consejo Municipal. Pero en el caso de derechos maternales está absolutamente protegido, cubierto y claro, tanto en el inciso primero como en el inciso tercero, a través de la subrogación. Sí, diputado Becker. Sí. Y se evita efectivamente lo que usted mencionaba de... Ok. Entonces, aclarado el punto, podemos pasar a la votación. Si la estiman admisible. Sí. La indicación del diputado Kaiser. Sí. ¿La considera admisible? ¿La declara admisible? Va a retirar la indicación del diputado Kaiser.
Ok, entonces estamos Pasamos al con artículo claridad en ese segundo, punto. no sé si lo aprobarían en los mismos términos, también por unanimidad, que modifica La indicación, sí. Pasamos a la modificación a la ley de gobierno y administración regional. El artículo segundo, el numeral primero, también el inciso segundo, agrega después de en caso de ausencia o impedimento no superior a 45 días, o por encontrarse haciendo uso del permiso prenatal, postnatal y o postnatal parental. Ese es el numeral primero. ¿Habría unanimidad para aprobarlo? Sí, don Juan Fuenzalía también. ¿Unanimidad? No está. ¿Sí? Ahí está, sí. Y el numeral 2, que modifica el inciso quinto. ¿También? A favor, señor presidente. ¿Sí? ¿Unanimidad? Sí. Ya. Entonces, despachado el proyecto, Presidenta, no tiene trámite de Hacienda, porque sí requiere quórum orgánico constitucional y diputada o diputado informante. Sí. Bueno, agradecer al diputado Guzmán por el proyecto y también por el debate que se abrió y que era muy necesario subsanar esto, que además hacía una discriminación con los cargos de elección popular, y así que estamos cumplido nuestro cometido con el proyecto, así es que nos falta Diputado designar informante, diputado o correspondería a don diputada. Rubén Oyarzo, ¿sí? Felipe. Muy bien. Ya que no me invitaron Sí, gracias, diputado Guzmán. No, no tiene urgencia, va a depender de las salas. Sí. Salí en el foro. Puede ser. Puede ser. Sí. Bueno, vamos a pasar al segundo punto, que es el proyecto de ley de origen en moción en primer trámite, sobre votaciones populares y escrutinio con el objeto de ampliar el permiso laboral. Este proyecto ya había pasado por nuestra comisión, pero se le generaron indicaciones, así es que a este respecto tenemos invitado al presidente del Consejo Directivo CERVEL, al señor Andrés Tagle, al cual agradecemos su presencia y también la paciencia que ha tenido también para poder esperar el turno de la discusión de este proyecto. Así que siempre es muy bienvenido don Andrés Tagle, que nos pueda también nutrir con su expertise, así que tratar estas indicaciones de este proyecto. Gracias, don Andrés, y le cedo la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En realidad estaba haciendo otras cosas mientras tanto, pero interesante la discusión. No, respecto de este proyecto, bueno, trata de aumentar las 2 horas para ausentarse del trabajo que están actualmente contempladas en la ley de votaciones a una media jornada. Esto respecto de los electores que deben trabajar el día de la elección. Entendemos que son los menos, normalmente las elecciones son un domingo, y además, bueno, un feriado para muchas otras actividades. Entonces, estas son actividades indispensables, por así decir. Ahora, se han agregado indicaciones para que el personal de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la PDI y Gendarmería voten en una mesa especial en el local de votación donde presta servicio ese día. En general, el Servicio Electoral no ha detectado problemas con la normativa actual de las 2 horas. O sea, no hemos recibido reclamos por la disposición de las 2 horas, que es el tema central del proyecto. Creemos que los empleadores, respecto de trabajos que se deben realizar ese día de la elección, establecen turnos y dan el tiempo necesario para que dichos trabajadores puedan votar. Y si se demoran más, obviamente no descuentan de sus remuneraciones. Nosotros no hemos tenido información de que exista un problema al respecto. Ahora, en el CERVEL creemos que más que aumentar el tiempo necesario para ausentarse del trabajo, debería establecerse el voto anticipado.
¿ya? Nosotros venimos hace mucho tiempo, no solo el consejo que tengo el honor de presidir ahora, sino que también el anterior, y cuando estaba en la presidencia, mi antecesor Patricio Santamaría, abogamos mucho por el voto anticipado, ¿ya? Y que básicamente para solucionar este tipo de problemas. Creemos que el voto anticipado debería ser durante toda una semana, ¿ya? En la semana anterior a la elección, o sea, de lunes a domingo, en un horario hábil y quizás más tarde para dar oportunidades a las personas. Que esto se haga en determinados lugares, no tiene por qué ser en todos los locales de Chile, que sean lugares de oficinas públicas, no hay que cortar clases en los colegios por esta razón, ¿ya? Puede ser en las oficinas regionales del servicio electoral o en otras oficinas públicas, incluso municipales, ¿ya? Y también tiene que ser, bueno, esto debería manejarse según la demanda, y tiene que ser para ciertos electores que se inscriban teniendo una causa justificada. Entonces ahí es donde entran trabajadores en faenas distantes de sus centros de votación por turnos de varios días, los típicos turnos mineros, ¿no es cierto? 7x7, 5x5, días de trabajo y de descanso. Las personas conocen esos turnos y por lo tanto con la debida anticipación se pueden inscribir para votar anticipadamente si van a estar de turno. En esos casos están alejados normalmente de sus domicilios, pero no necesariamente los 200 kilómetros que podría ser la excusa para el voto obligatorio, ¿no? ¿Ya? Eso también, bueno, en Salmoneras también hay personas que están en turnos, digamos, en casa flotante, por así decir, y también personas embarcadas, etcétera. O sea, ¿ya? Personas que en el fondo tienen trabajo por turno y de muchos días. También para el personal que atiende transporte público, de todo tipo el día de la elección. Eso es muy importante para nosotros. Tuvimos problemas de alguna manera ahora con el voto obligatorio en el plebiscito, porque en el fondo es fundamental que siga funcionando el transporte terrestre, desde luego, la micro, que era un domingo de descanso donde normalmente se reduce el transporte, entonces aquí el transporte había que aumentarlo. ¿Ya? Es lo mismo el transporte marítimo, que ayuda muchísimo a localidades alejadas, incluso fluvial, y también el transporte aéreo. Había problemas con los pilotos de las líneas aéreas, digamos, y era fundamental que todo esto funcionara, porque estaban trasladando en muchos casos a electores a votar. También para el personal médico en turnos de hospitales, para el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Gendarmería, que deba cumplir funciones el día de la elección. El voto anticipado es una cosa muy importante porque pueden ir a votar anticipadamente. Las personas privadas de libertad con derecho a sufragio y personas internadas en centros de establecimientos de larga estadía de adultos mayores, especialmente sus cuidadores. Respecto de estos dos últimos grupos, privados de libertad e internados en centros de larga estadía, también creemos que el voto anticipado debería ser móvil, o sea, debería ir al CERVEL con una urna para que pudieran votar en esos centros, siempre y cuando estén incluidos. El voto anticipado, en nuestra opinión, es fundamental si se legisla imponiendo un voto obligatorio, ¿ya? Porque más que fijar las excepciones en un voto obligatorio, que deberían ser las menos posibles, lo importante es dar las facilidades para que las personas con dificultades el día de la elección puedan cumplir con la obligación. Y eso es, en el fondo, la idea que está detrás de ambas cosas, que es facilitar la participación. Entonces creemos que eso lo hace mucho mejor el voto anticipado que nosotros hemos pensado. Se aprobó un proyecto en esta Cámara, boletines 13.729-06 y 13.772-06, sobre voto anticipado, ¿ya? Y que se encuentra en el Senado. Aquí yo entiendo que de los diputados y diputadas presentes, la diputada Joana Pérez tuvo una actuación muy relevante, ¿ya? Y que lamentablemente su contenido adolecía, por no llegar a acuerdo, me refiero a lo que se aprobó finalmente, de elementos fundamentales como cuándo se hacía el voto anticipado. Ahí en el fondo hubo indicaciones de muchas partes y ninguna tuvo el quórum necesario. Creemos que el camino es avanzar especialmente en este voto, si se introduce el voto obligatorio como una cosa permanente, ¿ya? ¿Ya? Es necesario un voto anticipado para un voto obligatorio. Ese es nuestro raciocinio,
Nosotros hemos hecho presente esto a las Fuerzas Armadas, o sea, a las autoridades en general. Bueno, también a las Fuerzas Armadas, porque muchos nos han reclamado esta posibilidad. Pero a las autoridades se lo señalamos al gobierno anterior y al actual, se lo señalamos al presidente de la Cámara en una sesión, es una reunión que tuvimos al comienzo de su mandato, y al presidente del Senado. Yo lo he reiterado en la Comisión de Constitución del Senado, que está viendo la reforma constitucional del voto obligatorio, ¿ya? Y en general señalé la importancia del voto anticipado, y que la reforma constitucional de voto obligatorio dejara la ley tanto el voto anticipado como las normas del voto obligatorio, las excepciones, las multas y el procedimiento de votación, ¿ya? Ahora bien, respecto de las indicaciones que se han agregado, que establecen meses especiales para las Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI, Gendarmería, en nuestra opinión eso tiene serios problemas de operatividad, ¿ya? No considera que el personal de orden público en los locales es variable, ¿ya? Y puede ser muy bajo para establecer una mesa especial. Hay locales, ¿no es cierto?, que tienen una persona, a veces un carabinero, que es el de la localidad, o dos, o cinco, o 8, o 10, o de 60. Todo depende del local y del criterio que tenga el jefe de la fuerza de cada región respecto de los riesgos de seguridad que puede tener ese local. Si vota una autoridad, un candidato presidencial o el presidente de la República, obviamente la fuerza pública que se va a destinar a ser mayor respecto a otros. Entonces, mesas especiales donde pueden terminar votando 3 personas es un absurdo. Ahora, no se define el proyecto quién atiende esa mesa especial, ¿ya? ¿Qué padrón se usa, ¿ya? O sea, cualquier persona de la Fuerza Armada llega a la mesa y dice yo soy Fuerza Armada y quiero votar, y se le deja votar, y sin un padrón, un registro, se puede llevar un registro posteriormente, pero nada de eso está en esta indicación, ¿ya? Y este es el problema con las Fuerzas Armadas, que en general ellos no se conocen con la debida anticipación como para elaborar un padrón el lugar donde van a estar destinados el día de la elección. Hemos conversado mucho con ellos. Y entonces no se conoce. Por eso que el voto anticipado soluciona el problema, porque obviamente en una semana se pueden hacer los turnos del caso, ¿ya? Y después hay un problema de qué voto tendrían, porque pueden haber personas, especialmente en las elecciones territoriales, como las comunales, que estén inscritas en una determinada comuna y estén prestando los servicios en otra. Hay bastante traslado de las fuerzas entre comunas e incluso entre regiones para poder cumplir este propósito. Y bueno, no hay un mecanismo de control del voto doble. Nosotros, obviamente, eso nos preocupa mayormente. Uno no puede tener un flanco abierto que sea objeto de suspicacias respecto de la honorabilidad o respecto de la corrección del proceso electoral. En el último plebiscito de septiembre pasado, tuvimos previo un conjunto de ataques formados en suspicacias sobre los procedimientos y las reglas se debían cumplir. Y lamentablemente, o sea, no lamentablemente, perdón, todo lo contrario, o sea, ninguna de esas sucedió, porque el mecanismo de votación tiene los controles para prevenir todas esas situaciones. Aquí simplemente instalar en una mesa, en un local, para que voten las Fuerzas Armadas, obviamente deja abiertos flancos, ¿ya?, muy difíciles de después justificar. Ahí mismo se agrega Gendarmería. Gendarmería hace turnos y nunca ha tenido problemas para votar, ¿ya? Incluso más, cuando se hizo el voto de las personas privadas de libertad y nosotros fuimos a las cárceles a inscribir a los presos con derecho a sufragio para que votaran, ya fuimos alrededor de 20 y tantos establecimientos, aunque al final hubo inscripción que pudiera formar una mesa solo en 14, se ofreció a la Gendarmería el inscribirse porque ellos tienen derecho a declararse como domicilio electoral porque es su lugar de trabajo y el lugar de trabajo es permitido legalmente como un domicilio electoral. Y los gendarmes en general no quisieron hacerlo. O sea,
ellos dijeron, a nosotros nos basta con nuestro sistema de turno. Algunos se inscribieron, en alguna localidad, entiendo el norte, por La Serena, hubo con 39 gendarmes inscritos en ese proceso, pero en general el sistema de turno era bastante suficiente para ellos. Lo mismo respecto de la PDI. La PDI no hace funciones en los locales como para incluirlo, y también ellos no tienen mayores problemas porque hacen sistema de turno para poder sufragar el día de la elección. Eso es lo que puedo decir respecto del proyecto, señora presidenta, y estoy a disposición de las consultas de los diputados y diputadas. Gracias, don Andrés. Tengo palabras solicitadas. Diputada Pérez, le cedo la palabra. Diputada Pérez, está silenciada su micrófono. Disculpe, presidenta, diputados y diputadas, saludar también a don Andrés Tagle por efectivamente el aporte que ha tenido en varias de las normas que hemos hecho para fortalecer la democracia, implementar un proceso constituyente, y hoy día también analizar este proyecto que lo despachamos y que es un buen proyecto. Sin embargo, efectivamente, el incorporar el voto o el proyecto de las Fuerzas Armadas que puedan votar, que estoy totalmente de acuerdo con el fondo, probablemente va a ser mucho más complejo abordarlo en esta instancia, puesto que, tal como informa don Andrés, nosotros tramitamos en esta comisión con el apoyo de varios parlamentarios también, y logramos sacarlo al Senado y está en segundo trámite. Estas son 10 hojas en el mensaje, es un proyecto bastante completo que contempla 2 mociones que son de integrantes de esta comisión también en ese minuto. Entonces son los boletines 13.726, 13.772, y es mucho más amplio. Entonces, la mayoría de los artículos, presidenta, se fueron con más de 100 votos desde la sala, en general y en particular. Entonces había un consenso, pero también pudiéramos abordar en este proyecto temas mucho más amplios, no solo en este caso a las Fuerzas Armadas y las policías, sino también era mucho más extenso. Entonces no me gustaría que desaprovecháramos por incorporar una indicación sin perjuicio que puede ser muy válida, algo que es mucho más importante y que el CERVEL ha ido avanzando. En ese instante el gobierno pasado no tenía el convencimiento y no tuvimos el respaldo de sacar el voto anticipado. Pero hoy día, como hemos ido avanzando, socializando que el voto obligatorio es necesario, que esta comisión también tiene el proyecto para ver las multas, no tiene la comisión que pudiera ponerlo en tabla, el gobierno le dio urgencia al voto obligatorio, y hoy día perfectamente, a través del alero de esta comisión, podemos avanzar en un voto anticipado de manera integral, como lo ha planteado don Andrés, y con el aporte que hizo la Comisión de Gobierno. Entonces, no me gustaría, desde mi punto de vista, presidenta, que tomemos una parte y dejemos de legislar lo más importante, que es ampliar la posibilidad de tener voto anticipado, y el proyecto lo veía. Así que eso es por mi parte. No sé si la comisión al menos pudiera considerar y conocer el proyecto que despachó la Comisión de Gobierno en su minuto y que está en el Senado paralizado. Gracias, diputada Pérez. Diputado Kaiser, ¿tiene la palabra? ¿Hay otra palabra solicitada? Muchas gracias, señora presidenta. Respecto del voto anticipado, y por curiosidad, me encantaría saber cómo se resguarda toda la cadena de voto en el caso del voto anticipado, considerando que nosotros tenemos ciertos parámetros bastante estrictos en la materia. Sí, vamos a cederle la palabra a don Andrés para que nos pueda ayudar con esta consulta. Bueno, a ver, la elección de mayo del 2021 en 2 días demostró que una cadena de custodia era correcta, con sellos y otras cosas que comprobaran eso. En general no está tan definido en el proyecto, pero porque el proyecto justamente no tuvo acuerdo en que si era una semana o un día, digamos, ya ese fue su problema principal. Pero nosotros queremos como CERVEL una semana completa, que esto sea abrir la posibilidad de votar, que sea como un trámite público, como si alguien va a sacar a un registro civil, digamos, el carnet de identidad, pero hacerlo obviamente no en todos
las ciudades, sino que en alrededor de unos 75, 80 lugares, pero comunas que pueden cubrir otras comunas. O sea, es frecuente, no sé, que una persona de Frutillar, que yo conozco bien en el sur, o vaya a hacer un trámite a Puerto Vara o a Puerto Montt, es lo normal. Por lo tanto, que vaya a votar también podría ser lo normal si tiene una semana entera de plazo para hacerlo, incluyendo sábado y domingo y horarios amplios. ¿Ya? Y por lo tanto, esa es nuestra idea. Ahora, ahí hay que hacer una cadena de custodia. La idea principal es que las urnas de la votación de cada día se sellan y se guardan en la dirección regional del servicio electoral, donde van a ser escrutadas el día de la elección, ¿ya? Bueno, y esos sellos, obviamente esa custodia, ese traslado a la dirección regional, y esa custodia tiene también custodia policial o de las Fuerzas Armadas al exterior, ¿ya? Como fue en mayo pasado. Ese es esencialmente. Y esas urnas son abiertas, ¿ya? El día de la elección a las 18 horas para que no haya escrutinio previo, y ahí se escrutan todas ellas. Nosotros pensamos que haya una por día, ¿ya? De tal forma de que en el fondo no hay custodia en el lugar donde se vota anticipadamente, sino en un solo lugar por región. Y creemos que esa custodia también puede ser presencia de apoderados al exterior de la sala donde se guardan, como fue en mayo, y que no hubo ningún incidente en esa oportunidad. Muchos se temía que iban a haber problemas, no hubo ninguno, digamos, y funcionó correctamente. Gracias, don Andrés. No sé si hay más consultas o intervenciones. Bueno, también en virtud de la hora, podemos dejar como acuerdo hasta el otro día, hasta el próximo día lunes, para recibir indicaciones sobre este proyecto y votarlo el día martes. No sé si les parece. ¿Sí? Sí, diputado Trisotti. Gracias, presidenta. No, sin perjuicio de lo que usted acaba de plantear, y entendiendo la lógica de poder aumentar el periodo de tiempo para que las personas puedan concurrir a sufragar, nosotros no quisimos, y yo soy uno de los diputados que presenté la indicación, tengo entendido que hay otra de la diputada Barquesi, pero que van en el mismo sentido. Lo que nosotros pretendíamos con esta indicación era poder incentivar una mayor participación electoral, y específicamente a miles de funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de PDI, de Gendarmería, que hoy día derechamente no pueden hacerlo, no tienen la opción de poder excusarse, sino que ellos tienen que cumplir con una obligación del mando de trasladarse a distintos lugares del país a cumplir con su cometido. Lo digo siendo una región del norte con una alta participación de fuerzas militares que son dispuestas durante esos días a lo largo y ancho de todo nuestro país, y en definitiva pretendíamos también poder asegurar este derecho a voto para cada uno de ellos. Hoy día uno entiende que estamos como en un engranaje, o hay una serie de proyectos de ley que pudieran cambiar de manera esencial la forma de votación, pasando a un voto obligatorio, pero nosotros, y además quizás conociendo la experiencia que tuvimos de la legislatura anterior, donde este tema del voto anticipado no se pudo sacar adelante, donde se presentaron también varias indicaciones para poder asegurar la votación de determinados grupos de la población, y que tampoco se pudo concretar. Quisimos insistir en esta iniciativa, pero tampoco descartamos que en otros proyectos de ley también pudiera ser materia y quizás con una armonía mayor. Pero esa fue la razón, en definitiva, hace unas semanas atrás, para poder asegurar la participación electoral de miles de hoy día de estos funcionarios que no tienen otra opción, donde el mando dice se van a tal ciudad y directamente se quedan sin votar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, dejamos planteado el tema también para continuar el próximo martes, y la indicación a recibirla hasta el próximo lunes. Así es que agradecemos a don Andrés Tagle por venir a nuestra comisión y también poder enriquecer todos estos proyectos de ley, y nos quedamos también con sus indicaciones, que ya viene hace
mucho tiempo mandándolas al Congreso. Así que gracias, don Andrés, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, la damos por finalizada.